Este video lo vamos a concatenar con el video siguiente y vamos a pasar directamente al tema de Carlos, que habla de políticas tributarias, habla de políticas tributarias y la generación de riquezas. Entonces, ahí concatenamos estos dos temas. Todo el mundo dele clic al siguiente video porque este se acaba aquí. Producción, señores, porque esto es producción. Me va a matar la reacción me va a matar el tema con la reacción o la reacción con el tema. Oye, qué malvado. No, vamos a darle aquí con tu tema entonces. Entonces vamos allá con el tema. Sí, vamos a preséntame a Carlos, por favor. Preséntame a Carlos bien, por favor. Señores, vamos a ahora presentar a uno de los tigres de República Libre, que es un movimiento liberal / libertario en RD. Un hombre que trabaja con finanzas y negocios. Conservador. No sé si conservador. Diablo, tiran. No, él no es conservador, no sé. Tiran un fuetazo por ahí, pero bueno. Carlos Ramírez, muy duro. Vamos allá, Carlos, que nos trae un tema de políticas tributarias y cómo son capaces de generar riquezas y todo lo demás. Ay, coño. El tema que yo le traje a ustedes hoy es algo que para mí es realmente interesante para la generalidad, todo el mundo realmente. Y es la riqueza y las políticas fiscales. La riqueza es un tema que la ciencia económica, desde la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, siempre se ha hablado de cómo se genera riqueza, de cómo está compuesta la riqueza. Ahora, cuando hablamos de riqueza, tenemos que definir qué tipo de riqueza, entonces, o qué es riqueza. Entonces, cuando tomamos las diferentes definiciones, todas esas definiciones se basan en tres márgenes o tres grupos. El primero es la riqueza como una acumulación de bienes o servicios o de renta. Es decir, una persona, por ejemplo, un profesional, un médico, un cardiólogo, que a lo largo de su vida desarrolló estas actividades y acumuló una riqueza. Eso, una buena parte de su riqueza, se compondría de un patrimonio en sí, acumulado. Ahora, ese patrimonio no es necesariamente un patrimonio que genere una rentabilidad, pero una persona que evidentemente en su sociedad va a estar catalogada como una persona que tiene riqueza. El siguiente segmento o renglón es lo que es las personas que tienen disposición de elementos de capital, de las personas que pueden disponer de procesos productivos para generar bienes o servicios. Entonces, en este renglón lo que entran son los pequeños empresarios o los empresarios o los que son dueños de una empresa, que son los que pueden agarrar, disponer de un montón de bienes y servicios, coordinar y crear valor. Entonces, de ese valor es que ellos sacan una riqueza y que pueden disponer de comprar o darse X otro lujo para cerrar con ese renglón. O sea, ahí son pequeños empresarios, o sea, desde el que monta un negocio de engañar gente en Amway hasta quien tiene una gran empresa, como por ejemplo el Banco Popular, entra en ese renglón, o por ejemplo la Sociedad Industrial Dominicana. Todo eso entra en ese renglón. Ahora, hay un tercero, y es el que tiene riqueza, o una definición de riqueza que parte de un rol coordinador de los diferentes procesos productivos. Es decir, para que me entiendan, quien no tiene quizá en términos físicos o tangibles riqueza, sino en un término intangible, o tiene la capacidad de coordinar diferentes recursos para generar bienes de capital o incluso bienes finales o servicios. Entonces, esas personas son los que ya pasarían a ser grandes capitalistas, que son accionistas de diferentes empresas o son dueños de diferentes corporaciones. A lo que todos aspiramos en este grupo. Para que el que está viendo esto aterrice, esos son la gente como Warren Buffett y eso, que son inversores. Ellos no son dueños de una Galán, Guzmán Marlon, Julio Santana. No llegamos ahí todavía, no llegamos ahí. Hay que vivirse la película, totalmente. Bueno, este proyecto de Julio se podría decir que entra en el segundo renglón. Dios quiera. Podemos decir que es un emprendimiento. Amén, hermano. El tercero es el que participa y coordina diferentes procesos de generar bienes de capital o generar bienes y servicios finales.
y no necesariamente él es directamente dueño o directamente participa del proceso de dirección de ese proceso. Entonces ahí le entran lo que son los accionistas, los financistas y los socios de grandes corporaciones o de diferentes corporaciones. Entonces aquí tenemos los 3 renglones de riqueza. Ahora, para hablar de los diferentes renglones de riqueza, ¿por qué lo introduzco? Porque de aquí es que viene entonces la política fiscal. Como decía Rothbard, citando a Oppenheimer, hay 2 formas de obtener recursos: los medios sociales y medios políticos. Los medios políticos son básicamente los medios de coacción para financiar una actividad en conjunto. Bueno, esos son los medios a de mí lo que me tripea es que él te cita bestseller del New York Times. Sí, sí. El tipo está en eso. O sea, el tipo, eso es lo que él te agarra y se centra en ese tipo de vaina. Dale, sigue. No, pero no es el Oppenheimer argentino, es otro Oppenheimer, por si acaso. Sí, entonces, no. Como decía Rothbard, básicamente existen esos dos medios, y los medios políticos son para financiar el Estado, y eso por coacción. Hay que definir esto claro, porque realmente la diferencia entre los medios sociales, en que los individuos por vía voluntaria intercambian y se coordinan para satisfacer sus propias necesidades en el corto, mediano y largo plazo. A los medios políticos voluntario, coño. No di que con coacción de manera involuntaria. No, yo solo estoy diciendo mal, ¿no? No. El Estado hace notches, empujoncitos. Sí. Ahora, los medios políticos son básicamente coacción para financiar el Estado. Y eso hay que hacer un paréntesis ahí. Financiar el Estado. O sea, no necesariamente tiene que haber una contraprestación de un servicio. O sea, el Estado te cobra impuestos para financiarse, independientemente de que te dé o no un servicio. Esa idea hay que tenerla clara. Entonces, ya entrando en la de financiación del Estado, si vemos la historia tributaria, buena parte de la financiación del Estado ha sido para financiar gastos de guerra y gastos de la burocracia inmediata, básicamente. A veces los impuestos no eran realmente eran algo temporal, por lo menos hasta el siglo XVII, XVIII, todavía buena parte de los impuestos eran temporales. Era si había una guerra, entonces se metía un arancel para pagar, o se metían tarifas por diferentes servicios. Pero ya cuando pasamos a unos Estado-nación un poco más consolidados, entonces se establece lo que son los impuestos ya permanentes. Ahora regresando a los impuestos, para hablar incluso ahora de la riqueza. Los estados, para financiar una que otra política o programa de gasto, tienen que reunir unos flujos de recursos para financiar esa política. O sea, todo gasto tiene que tener un ingreso o tiene que tener una contrapartida de pago, de intercambio. Entonces, aquí es donde entra la política tributaria. Dependiendo de qué programa de gasto, si es temporal o permanente, es la política de ingresos, de impuestos, que tú utilizas para financiarlo. Entonces, aquí es importante tener claro los 3 grupos. Por ejemplo, el primer grupo es una persona que tiene riqueza, pero su riqueza parte de una acumulación de renta en el largo plazo. Y puede presentar un patrimonio mucho más, un patrón, un cacique, un narco, un líder industrial. No, los narcos entran en el segundo grupo. Entonces, pasamos al segundo grupo. El segundo grupo, que es el que tiene empresa y que hace una actividad de bienes de capital directamente. Y ahí, tú dijiste que ahí entran los narcos, pero ahí también entran los chiperos, los que están haciendo vueltas. El narcotráfico es un emprendimiento. Y los que están... Yo he dicho que la corrupción, yo he dicho que la corrupción y los corruptos, ojo, quiero que quede grabado esta parte, la corrupción y los corruptos son males necesarios para el desarrollo y el progreso y el crecimiento económico. Ah, bueno. Ese vino te está dando duro. Bueno, yo tengo un amigo, claro que que he querido traer al programa, que te dice a ti que la corrupción te permite desarrollo hasta ciertos niveles, o sea, que hasta un nivel específico
hay unos índices para medirlo. La Puede corrupción, ser, pero la mayoría de la países detención que de la son corrupción detiene el altamente... desarrollo. Sí, pero la mayoría de países que Pero son eso altamente no soy yo que lo corruptos... digo. Pero ok, pero la mayoría de países que son altamente corruptos, que aparecen en los índices de percepción de corrupción más altos del mundo, son precisamente países en donde están en un early stage de development. O sea, tú no tienes esos altos niveles de desarrollo en donde estos crímenes de corrupción son mal vistos por la población. Todo lo contrario, los ídolos de los barrios de nuestros países son precisamente esos narcos, esos capos, esos volteros. O sea, aquí no hay ídolos. Con todo el respeto de la palabra, aquí no hay ídolos. Aquí los muchachos sueñan con dar una vuelta y tener la muchacha más bonita, la misma muchacha que ya tienen acceso a los narcos y los tigres malos, lamentablemente. Por eso nuestra sociedad va como está. Vamos a ayudarte y vamos a seguir con Carlos. Vamos a ayudarte, pero... No estamos saliendo y no hemos terminado de aterrizar, porque déjame... Sí, dale ahí. Al centro, magistrado, al centro. Quedamos en el segundo grupo. Quedamos en el segundo grupo donde de su patrimonio es que se genera la renta. Este segundo grupo, no el diferencia del primero que es de la renta que genera su patrimonio. El segundo grupo, su patrimonio genera una renta, genera un flujo de recursos. El tercer grupo, de sus inversiones o de sus activos intangibles, es que genera un flujo. Entonces, ¿por qué yo aclaro esto? ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente. Una política, por ejemplo, que quiera financiar temporalmente un gasto, tú puedes tener un impuesto que sea temporal o un impuesto que ataque a uno que otro de estos renglones. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes una política que es permanente? Entonces tú tienes que buscar lo que es permanente, que es el flujo, la renta. Porque algo que... Y traigo este tema porque está muy en boga lo de hablar del impuesto al patrimonio. ¿Y qué pasa con el impuesto al patrimonio? Que el patrimonio en sí es una acumulación. En el caso del primer grupo es una acumulación, en el caso del segundo grupo genera una renta. En el caso del tercer grupo hay una cierta diferencia entre la renta y el patrimonio y tiene básicamente es como una rueda. Entonces, aquí tenemos un asunto. O sea, si tú penalizas o pones una política tributaria que recaude a partir del patrimonio, tú estás al primer grupo exigiéndole de más en su renta, porque evidentemente el patrimonio de él reflejado es mucho más que su renta. En el segundo grupo pasa algo interesante y es que con el patrimonio que le da la renta, entonces tú lo que vas es hacer que él vaya liquidando o dejando de acumular patrimonio, entonces va a dejar de generar más renta a futuro. Y en el tercer grupo todavía más interesante, porque tú estás literalmente, si el impuesto del patrimonio, tú estás literalmente reduciendo su renta y su patrimonio en el largo plazo. Entonces, aquí el tema picante. El asunto de la política o el programa de la renta universal básica sería un programa permanente. Ahora, un programa permanente, tú lo puedes financiar por un flujo, lo puedes financiar por patrimonio, tú puedes financiar por los impuestos. ¿Cuál programa es ese? ¿Cuál programa es ese? Que según un poquito. Renta básica. Renta básica universal. Sería un programa permanente. La renta básica universal. Sí, un programa permanente, o sea, como se tiene configurado. Sí. Ahora, ¿a quiénes afecta? Ahora, ¿qué pasa con esto? Sí, afecta a los tres grupos, pero de forma diferente. Y justamente a los últimos dos es que le afecta más. Ahora, hay un componente interesante. Digamos, por ejemplo, que hay un individuo que tiene un patrimonio muy alto y es del tercer grupo. Si tú a Warren Buffett tú le cobras un impuesto al patrimonio, evidentemente él va a tener que ir liquidando acciones. Y esas acciones lo que genera la renta. Y de esa renta es que él paga impuestos sobre la renta. Entonces, tú estás sacrificando por obtener un ingreso en corto plazo, unos ingresos en el largo plazo que podrían ser incluso mayores. Ahora, aquí hay otro componente. Digamos que no le tomamos impuestos al patrimonio, sino impuestos a la renta. Y nosotros vamos a hacer lo más igualitario posible y a las rentas mayores de $1 millón, el impuesto 99% sobre esa renta. A un individuo como Bezos
le cobraríamos, por ejemplo, unos 9.000 o 10.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Esa política sería en el corto plazo, porque tú evidentemente lo sacarías a él del mercado, porque evidentemente él no va a trabajar de gratis después de eso. Tú le vas a poder cobrar eso, pero no, él luego de eso no va a generar lo mismo, o va a generar una fracción. Entonces ya desde la política fiscal tú vas a tener unos ingresos menores. Entonces aquí entra lo interesante. Pero ese no es un argumento tipo de la curva de Laffer que tú estás haciendo ahí. Correcto, eso es lo que estoy viendo. Sentido. O sea, ¿qué tú propones? Que no se cobre impuestos, ¿cómo se va a financiar toda la intervención que hace el Estado? O sea, ¿cómo tú mantienes la infraestructura estatal y todo ese apoyo que le da? No, porque él está hablando de un programa específico. Las empresas no, porque yo no quiero que Carlos... Mira, yo quiero decir, para aterrizar lo que dice Carlos un poco también, que Carlos está hablando de un programa en específico, pero lo está utilizando como ejemplo de cómo la política tributaria que se va a necesitar para ese programa va a afectar a estos tres grupos de manera distinta y cómo va a afectar al tercer grupo, que es el grupo de los inversionistas, de manera más ingente, de manera más fuerte, ¿no? Entonces los inversionistas son los que mantienen el capital fluyendo. Entonces ya tú estás... Sí, pero es que aquí hay un problema que no hemos analizado. Miren, ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Pero yo no sé si Carlos ha terminado. Vamos a dejar que Carlos termine. No, yo no he terminado. Vamos a dejar que Carlos termine. Magistrado, llega un punto, magistrado. Queremos ver su punto. Vamos, Carlos. Su aporte y su respuesta. Volviendo a la política de la renta básica universal, en este caso, tú podrías financiar con 10.000 millones de dólares una asignación de $1.000 a 10 millones de gente, o de 10.000 dólares a 1 millón de gente. Pero ¿qué pasa? Ya ese inversionista o ese tercer grupo, su renta futura sería menos. Entonces, la política en sí sería temporal en vez de permanente. Entonces, cuando vamos a fiscalizar para financiar un programa permanente, tú tendrías que caer en lo que es el impuesto sobre la renta. Pero, ¿impuesto sobre la renta sobre quiénes? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un programa permanente, un programa amplio, permanente o universal, evidentemente aquí entran las matemáticas. Entonces, tú por más que tú veas, por ejemplo, alguien que tiene una renta de $1 millón, bueno, $1 millón eso no le va a garantizar de esa renta una buena parte de la distribución. Entonces, aquí entra el gran debate de las personas los técnicos que estudian esto, y es que para tú financiar amplios programas permanentes de gastos, tú debes recaer más sobre el primer y el segundo grupo, en el impuesto sobre la renta. Porque no es a Warren Buffett que tú le vas a caer, es realmente a los emprendedores de gama baja y a los empleados que tú le vas a tener que caer. Te explico por qué. Por lo siguiente, primero, el primer renglón, su renta está fijada en ese lugar. O sea, es una persona que hasta cierto punto no puede, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes ejercer la medicina, pero a ese médico le es difícil agarrar e irse a Australia a ejercer y ganar lo mismo. Entonces, no todos tienen la facilidad en este renglón de irse. ¿Qué es lo que podría pasar con el tercer renglón? Que sí tiene la facilidad de sacar su dinero o dejar de invertir, que sería incluso peor. En el segundo, tú le estarías cobrando el impuesto a la renta. Y acá, el segundo va de los emprendedores hasta grandes corporaciones. Pero aquí la diferencia, los impuestos que tú le cobras a las corporaciones salen básicamente de la renta de los consumidores. Es decir, un impuesto que tú le metas a las empresas es un costo adicional que las empresas van a transferir a los consumidores. Entonces, al final, el impuesto va a recaer sobre la renta que tienen los del primer grupo y los del segundo grupo, que también son consumidores. Entonces, aquí va el asunto. Para tú financiar programas amplios, derogaciones, tú tienes que atacar los primeros dos grupos de la renta. Entonces, aquí el gran dilema. Aquí el gran dilema. ¿Realmente es eficiente
tú sacarle a la misma gente que tú le vas a transferir recursos para hacer política social. Mira qué chulo, mira qué chulo. Precisamente en todos los países del mundo, los sectores empresariales, dentro de su Producto Interno Bruto, sí podría tener sentido cobrarle más al tercer grupo, pero hablamos de una política permanente. Entonces, si es una política permanente, tiene que ser un impuesto sobre un flujo. Y ese flujo se va a generar en la no puede ser de capital. Como buen libertario. Oye, como buen libertario, tú estás olvidando completamente dos temas fundamentales. Dale. Cuando esos capitalistas quiebran, quien mete la mano es Papá Estado, número uno. Y número dos, programas sociales que en situaciones como las que estamos ahora incentivan precisamente el tema del consumo, se financian precisamente quitándole dinero a estas personas. ¿Por qué? Porque son los que más ganan, son los que más se han visto beneficiados. ¿Por qué? Porque la gente en situación de crisis tiende a consumir y los estados tienden a hacer intervenciones y transferencias monetarias condicionadas precisamente para mantener un consumo mínimo y que las grandes empresas, estos señores que usted está mencionando y estos grupos, precisamente sobrevivan a estas grandes crisis. Cuando tú ves las fortunas de los Jeff Bezos, de los Warren Buffett, todos estos tigres, precisamente tú tienes que se han vuelto más ricos en tiempos de pandemia. Ramón. Pero no solamente eso, te voy a añadir un último elemento. Esas transferencias condicionadas son lo que mantienen esas grandes empresas, pero también los estados tienden a hacer transferencias directas en obras de infraestructura y precisamente financiamientos blandos a estas grandes empresas para que puedan desarrollar sus proyectos de ampliación, para que puedan desarrollar todos los temas que le dé su bendita gana. Ese es el problema de cuando tú no cobras los impuestos suficientes a estos grandes empresarios que hay un elemento interesante con la pobreza de la gente. Hay un corazoncito está tirando. Hay un elemento interesante. Ramón, te está saliendo porque ya ahí el asunto de las fortunas, de las empresas grandes y de la financiación de esas empresas surgen de la política monetaria. O sea, lo que hace el Estado es hacer una emisión y en diferentes márgenes de cuenta depositarle a un grupo de gente y eso impacta. No, eso es política tributaria. Porque tú tienes un gasto tributario de excepciones que tú le das a estos sectores empresariales para que puedan ampliar su actividad. Si tomamos el papel del Estado aquí, el Estado lo que está haciendo es redistribuyendo hacia los que más tienen recursos. Y que estas políticas sociales, totalmente. Estas políticas sociales son para amplios renglones de la sociedad, que son lo que más se le puede sacar tributación. En términos netos, una vez que tú des cuenta el costo burocrático, quizás todas estas políticas sociales al final están haciendo más daño que bien. Y tomando el caso del COVID, me parece súper interesante porque tú mandas a la economía a cerrarse, todo el mundo cerra los negocios. Entonces ahí, el capitalismo no funcionó, pero bueno, tú me mandaste a cerrar los negocios, evidentemente. Al menos que tú me dejes operar normalmente, ahí podríamos decir. Pero no solamente tú me cerraste los negocios, sino que todavía toda la estructura de recaudación de impuestos sigue funcionando. Entonces, en la crítica ahí realmente cogea por muchos lados. Realmente. Yo quiero volver al origen, al génesis de este asunto. Lo que está diciendo Carlos es lo siguiente. Carlos está diciendo, óyeme, si tú creas un programa como renta universal, lo que tú vas a hacer es joder a los pobres, porque al final tú no puedes basar un programa permanente en patrimonio, porque cuando tú cuentas Jeff Bezos, tú estás contando flujo de capital y patrimonio, y tú no puedes basar un programa permanente en eso. Pero, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? O sea, eso no es nada. No, yo te puedo responder a eso. Eso no es nada. ¿Quién dijo que no? Dame mi luz. Dime todo. Lo siguiente, o sea, por ejemplo, si cuando hablamos de patrimonio, en el tercer grupo tenemos que hablar incluso de la rentabilidad de ese patrimonio. Porque porque también, porque también, oye lo que pasa, el patrimonio, cuando el patrimonio es fácilmente convertido, o sea, es muy líquido, es fácilmente convertido en cash, como es el patrimonio de estas personas. Eso puede ser una proxy de ingreso. Hay patrimonio
que es casi ingreso, es casi income. Y mucho del patrimonio que tiene Jeff Bezos, que tiene Warren Buffett, que tiene Bill Gates, no son de que una casa, de que si yo cuántos billones de dólares. No. Son cosas que tú fácilmente la puedes convertir líquida. Entonces, sí, pero son casi income. Es casi income. Déjame ese punto. Este patrimonio es entonces una valoración bursátil. Es decir, potencialmente, si él pudiera vender a ese valor de mercado todas esas acciones, tendría ese valor de renta del mercado. Ahora, esa presunción, esa premisa es falsa. No es falsa. Pero si es falsa, entonces el capitalismo es una ilusión. Si Bill Gates o Warren Buffett agarran y venden la totalidad de sus acciones, la oferta va a superar varias veces la demanda. Entonces, el valor efectivo en venta es mucho menor que ese valor potencial de mercado que vemos. Entonces, por eso, cuando salvo que se salga de cuando hacemos una política fiscal en base a patrimonio, estamos mandándole a que ellos vendan constantemente esas acciones y que el valor de esas acciones va a disminuir en el tiempo. Entonces, vamos a tener tú estás olvidándote de algo fundamental. Los especuladores. Una política permanente. O sea, eso realmente matemáticamente no hace sentido. Los especuladores que Ramón. Los especuladores y las personas que toman riesgo en un sistema capitalista son los grandes ganadores. Quienes se quedan con los brazos cruzados cuando hay oportunidades como grandes crisis, no tienen nada. Entonces, olvídate de esas personas están muy bien, ¿sabes por qué? Porque tienen un portafolio diversificado y porque se aprovechan de las necesidades de los infelices como nosotros, que estamos hablando de estos temas. Cuando ellos son millonarios, haciéndose millonarios. Pero tú sabes que yo quiero hacer un punto también, de que Carlos dice, mira, tú estás haciendo básicamente una proxy de lo que sería, una suposición de lo que sería ingreso a través de un índice bursátil, básicamente, de la riqueza de una persona o del patrimonio de los stocks que tiene invertido Warren Buffett. Pero no fue el mercado con su mano invisible que determinó el valor de esas acciones. Entonces vamos a hacerle caso al mercado y vamos a utilizar el valor que asignó el mercado de esas acciones para nosotros ponerle impuestos a priori, porque el mercado sabe determinar el valor. Pero yo iba a decir que los grandes pisos de Wall Street, cuando entran, lo hacen en fases. Nadie entra. Estamos hablando de millones de dólares de entrada en especulación en los distintos mercados. Nadie entra de un fuetazo. Porque tú puedes generar cambios repentinos en precios que no están en tu conveniencia de una u otra forma. Entonces siempre es en fase. De manera que si Bill Gates decide cancelar y vender todo, lo haría inteligentemente sobre un espacio de tiempo que impediría que esa sobreoferta genere ese efecto indeseado que tú acabas de mencionar. Sí, pero tú me estás hablando de un manejo prudencial de portafolio de inversiones. No, si él decide liquidar, si Bill Gates decide liquidar. Él quiera convertir su patrimonio líquido. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una medida de coacción, un medio político para tú financiar una política permanente. Sí, pero tú dijiste que el valor... Tú estás obligando a venderlo para hacer efectivo ese valor de mercado. O sea, el manejo de portafolio ahí no cabe. Manejo de portafolio sería así una política voluntaria de él. Pero que tú dijiste que es un precio potencial y no necesariamente, o especulativo, no necesariamente efectivo, las calculaciones que se hacen del patrimonio de Bill Gates o de Bezos. Yo te estoy diciendo que si efectivamente se decide una liquidación, eso se puede hacer sobre 1 o 2 meses, pero whatever. Mi opinión es aquí. Aquí yo tengo mi crítica. A mí me parece que hay un problema de fondo y es que la economía efectivamente debe entenderse en sociedad. Si tú partes de la individualidad, creo que te pierdes. Creo que nos perdemos si nosotros partimos desde una concepción individualista de la economía. ¿Por qué? Porque uno deja de entender que en el momento en el que los consumidores no pueden consumir porque no tienen los recursos indispensables para hacerlo,
bueno, entonces el círculo de la economía se jodió, se pierde. Entonces, a mí me parece que ahí no se toma en consideración en esa crítica que Carlos le hace, que está bien estructurada. Me parece que se pierde el elemento de que hay un aumento. Me parece interesante lo del consumir, porque tú tienes que consumir algo que ya se produjo. Algo que se produjo salió de un bien de capital. Entonces, si tú tomas una política que va a castigar el capital, tú evidentemente vas a tener menos producción y vas a tener menos consumo y menos renta. Vamos a cerrar el siguiente. Yo quiero que cerremos el tema con la opinión de Mixael. Lo que pasa es que si no hay demanda, algo interesante que acaba de decir Carlos, lo que pasa es que se pierde el hecho de que si el mercado no se mandan las señales de demanda indispensables, nadie va a producir. O sea, aquí el elemento específico es la demanda, no necesariamente el elemento de la oferta, que creo que está detrás de lo que te acabas de decir. Dale. Pregunta Mixael. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se pueda financiar? ¿Tú crees que se pueda financiar un programa permanente como la renta universal de manera ¿por qué no me hiciste esa pregunta? A través de tributos a los ricos? O bueno, no a los ricos, sino a las personas que se llaman el tercer grupo. Personas que están bueno, a la gente del tercer grupo, yo saliendo de mi radicalismo, yo siempre he creído como que con el empresario, con los grandes empresarios, con los capitalistas, con los dueños del capital financiero, industrial, siempre hay que llegar a acuerdos. No se puede ser tan radical de querer matar los impuestos, porque en verdad no es lo mismo un 18% de impuestos que pague yo a lo que pague, por ejemplo, Juan Ramón Gómez Díaz. Entonces, si se puede negociar con él para que él, no sé, de alguna forma, en vez de pagar un 18, que pague un 15, no sé, que se hable con él, porque no es solamente que hay... y ponerlo a pagar un 18%, no solamente de renta, sino del valor de sus empresas. El micro está valorado en que sé cuánto le vamos a cobrar. Señores, es una locura. La distribución universal no es solamente un elemento a negociar, sino que es una necesidad económica que se acerca el momento en el que eso tendrá que hacerse. ¿Cómo? Para mí es una necesidad. Yo iba a eso, porque hay que hablar con ellos para que esto sea algo que pase. No, efectivamente, pero es algo que ellos lo van a pedir. En el momento... en un momento será algo que se va a pedir, porque el capitalismo va evolucionando de una manera que ya las masas dejan de ser poco necesarias para el elemento del consumo, ¿no? Para un sector del capitalismo en específico, para el elemento del consumo, pero para el elemento de la producción también. Entonces, imagínense un mundo de ese nivel, ¿no? Un mundo en donde las masas no sean indispensables ni necesarias para la producción, pero tampoco para el consumo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que actualmente es una democratización global del capital en función a los intereses individuales de toda la población del mundo. O sea, oye, Warren Buffett es rico porque las empresas que él invierte, gracias a los Estados empresas que él invierte son empresas que la gente demanda su producto. Oye, gracias a los Estados Unidos. Definitivamente, gracias a los Estados. Amazon es rico porque todo el mundo te compra en Amazon. Entonces, al contrario, se ha buscado satisfacer las necesidades incluso más superfluas, como el entretenimiento con la gente. Pero ¿qué existe primero? ¿La oferta de Amazon o la demanda que está detrás de ella? Es la demanda lo que tenemos que cuidar. Y para cuidar esa demanda, si hay que financiar la demanda, tenemos que financiar la demanda. Hay que dar presupuesto para que la gente pueda consumir, señores. No se equivoquen. Carlos, pero te voy a presentar un último elemento. Entonces, tú tienes que... tú no estás llevando para atrás. Él está llevando... Oye, él está hablando de la ley. Esto es una ley de 6 que él está tirando ahí. Ley de 6 versión pica pollo. Señores, en el siglo XXI, los emprendimientos no son de oferta y demanda. Los emprendimientos son de identificación de cómo satisfacer
un deseo humano. Va más profundo, tiene una connotación filosófica más lejos. No, bueno, no es el vino, viejo. Es en serio, o sea, cuando tú te pones a analizar ¿qué problema te resuelve Amazon? Amazon probablemente no te resuelve ningún problema. ¿Por qué? Porque hay mercados, hay otras soluciones. Igual a Amazon. Bueno, te vas a perder en lo obvio tú también, por una sencilla razón. Amazon te resuelve. ¿Qué problema te resuelve Amazon? ¿Una interfaz gráfica que prefiere el usuario? Sí. Pero después, el mismo problema que te resuelve Amazon, te encuentras en el mercado 100 soluciones iguales. Entonces, al final, ¿qué problema te está solucionando Amazon desde el punto de vista de la oferta económica? Que está aumentando la precariedad. Yo podría decir que al sacar... ¿Cómo así, profesor? Pero claro, Amazon está aumentando la precariedad. Claro que sí. Claro que sí. Porque Amazon, bueno, habría que contabilizar el número inmenso de empresarios de mediano y de bajo nivel que Amazon ha venido sacando del mercado. Pero había un último elemento. Pero eso por una desigualdad respecto al cobro de impuestos estatales y federales, Marlon. No. Okay. Bueno, señor. Ya Amazon lo financia. Iba a decir al gobierno. ¿Qué es una crisis económica? Una crisis económica sucede cuando esa cadena de la economía se jode, se disrumpe por alguna razón específica, ¿no? La cadena económica de oferta y demanda no sigue funcionando. La cadena está atorada por una u otra razón. ¿Cómo se puede entonces salir de la crisis? ¿Cuáles son los métodos que nosotros conocemos para poder salir de la crisis? Hay dos convencionales. Uno que me imagino que mi amigo Carlos defiende, que es el que utilizó Europa en la primera etapa de la crisis, y luego el modelo que bueno, es el único que ha permitido. La política económica keynesiana es la única que ha mostrado vez tras vez que en los momentos de crisis nos permite entonces volver a los tiempos de desarrollo económico.